béisbol y Cuba lo goza. A batazos se gana en pelota. Ese es mi béisbol y Cuba lo goza. Mi béisbol entró en el niño Evian Guerra desde muy pequeño, a través de la televisión. Mis padres, sobre todo mi papá, era un gran seguidor de la pelota. Y bueno, al principio quizás como curiosidad, pero después comencé a practicarlo. En lo que es hoy el béisbol five, el llamado cuatro esquinas, esa fue realmente la vía por la que comencé a apasionarme por este deporte. Primero practicándolo y bueno, ya después, en la medida que fui creciendo, pues me fui familiarizando con algunos peloteros y en realidad comencé a disfrutarlo, ya no solamente jugándolo, sino siguiendo la serie. Creo que yo recuerdo desde muy pequeño viendo béisbol por televisión. Desde que nacimos lo estamos jugando en las cuatro esquinas, en el campo o en la cima. En aquellos primeros años yo recuerdo que era un tremendo seguidor de Omar Linares. Yo comenzaba a jugar y Linares era el niño. Y por lo tanto era, por supuesto, salvando la enorme distancia, pero a mí me encantaba imitarlo, sobre todo porque tiene una manera de pararse en el cajón de bateo, tenía una manera de pararse en el cajón de bateo muy sui generis y eso hacía que uno tratara de diferenciarse del resto. Pero después, con el paso del tiempo, comencé a seguir a otros peloteros. Recuerdo que yo no me perdía un juego donde estuviese Germán Mesa. Verlo fildear para mí era un espectáculo. Recuerdo que disfrutaba muchísimo a Orestes Quindelán. Fíjate que tenía el corazón dividido porque tengo una parte de la familia en Oriente, otra en Occidente, y por lo tanto, si me pasaba sin trabajar en el periodismo, que en la casa no podía exteriorizar qué equipo realmente yo quería que ganara, porque tenía a mi mamá de un lado y a mi papá del otro. Pero si se gana o pierde, siempre habrá una discusión. Que si el umpire o el director, si la jugada o el jugador. Yo descubro que los micrófonos eran parte de mi vida de forma casual. Yo comencé siendo como la especie de animador digamos, en los grupos de mi juventud. Y cuando había, por ejemplo, íbamos a una escuela al campo, yo recuerdo en la secundaria, en una escuela al campo, que me decían, no trabajes, tú narras. Y yo ponía la radio, escuchaba el juego y se lo narraba al resto. Y bueno, eso fue una manera tremenda de hacerme popular en aquellos campamentos, porque se me reunía todo el mundo. Y yo incluso, hace muy poco, conversando con uno de los amigos de aquella época, me decía, nosotros estábamos convencidos que tú lo ibas a hacer. Todo el mundo desde esa época decía, cada vez que había un juego de esto de las escuelas, no, Evian que no juegue, Evian que narre. Y eso era un hobby, siempre lo fue, hasta la universidad fue un hobby. Pero tenía tanta aceptación en el grupo de amistades que ellos mismos me decían, en algún momento tendrás que intentarlo. Y mira, la vida da tantas vueltas que ya estoy pasando los 20 años en esta profesión. Serán siempre bien amados por su pueblo admirador, con su carga apasionada de alegría y frustración. La COCO fue parte importante, no solamente en mi formación, sino también en la motivación por el deporte, porque es una emisora muy deportiva. Entonces, yo desde que estaba en mi época de estudiante me levantaba escuchando programas de la COCO, informándome de deporte. Y bueno, siempre la Coco ha tenido narradores muy simpáticos, personas que llegan a los aficionados. Y cuando comencé, digamos, a interesarme ya seriamente en hacer algo con la narración y el comentario deportivo, sale un curso de la COCO en los medios. Y para mí la COCO era familiar, no porque la conociera, sino porque la escuchaba todos los días. Y yo quería ir más que todo para ver los estudios de la COCO. Yo lo que quería ver era cómo se hacían los programas que yo tanto disfrutaba. Yo tenía dos sueños, uno ver la Coco y la otra ver Alegría de Sobremesa, porque lo escuchaba todas las noches con mi abuelo. Y mi abuelo me lleva un tiempo antes al estudio. Recuerdo que en aquellos años se grababa con público. Y bueno, estuve ahí en el estudio, viví aquello, me encantó el ambiente. Nunca se me olvida la primera vez que respiré dentro de un estudio. Cuando usted entra ahí es una magia diferente. Y
ya entonces tenía más deseos de conocer la COCO, que la escuchaba a diario. Bueno, tanto fue que en ese momento le digo a mi madre, yo estaba ya estudiando en la universidad, pero no tenía tiempo, y le digo, ella trabajaba en el Vedado, cerca aquí de los estudios del Foxa, y ella me dice, yo voy a hacerte la inscripción, y después tú vas si puedes. Las cosas de la vida. Ella me hace la inscripción y yo no iba a ir, pero, es decir, no iba a ir porque estaba muy complicado, pero en esos años estaba el programa Quién Sabe de televisión, y teníamos un grupo de la FEU que teníamos invitaciones para ir al programa, y coincidió que el día del programa que estábamos invitados era el mismo día de la captación de estas pruebas que se iban a hacer. Y nada, fui, además era un grupo y todo el mundo quería ir conmigo. Fuimos un grupo de la universidad para allá. Cuando llego allí, que veo a Eddie Martin frente a mí, yo no sabía si sentarme, si pararme. A mí no se me olvida que me dicen, narra, haz un fragmento de una narración cualquiera. Y empecé a hacer fragmentos de narración cambiándole el nombre a todos los peloteros. Recuerdo que el pitcher era Luis Alberto González, el queso. Y creo que dije Luis Alberto Rodríguez. Y así, empecé a hacer una narración con los nombres mal. Y bueno, Eddie Martin era una persona muy seria, sobria, y no dijo nada. Yo vi que anotó, y yo dije, bueno, acabo de perder mi oportunidad de poder pasar un curso de narración. Ahí estaba Antonio Pera, había un grupo de profesionales, un altísimo nivel, de mucho prestigio. Y nada, lo disfruté, estuve ahí en mi momento, pero sabía que no iba a aprobar. Había muchas personas. Bueno, la sorpresa fue que creo que la captación fue de 15, 20, y ahí estaba mi nombre. Y dije, tengo que tomarme esto en serio. Y así fue, realmente comencé como hobby, nunca pensé dedicarme a esto, empecé a trabajar es decir, a asistir al curso de manera intermitente, porque los estudios en la universidad me lo impedían muchas veces, y cada vez que yo faltaba se suspendían las clases. Yo falté muchas veces y las clases se suspendían. Y yo decía, esto está para mí. Y logré terminarlo y ya después no pude, la pasión me alaba hasta el deporte. Nada más terminé el curso, que me gradué en la universidad, mi plan estaba en la COCO y hasta ahí llegué. A batazos se gana en pelota, ese es mi béisbol y Cuba lo goza. La verdad es que yo no pensé que iba a llegar a la televisión. La veía demasiado lejos. Yo en la Coco incluso no había plazas para que yo fuera narrador. Tuve que entrar como estadístico. Y hay una anécdota muy curiosa. Cuando nosotros nos graduamos, nos mandan a la serie provincial de béisbol a hacer unas pruebas de habilidades. Y la mía fue desastrosa. Y recuerdo que mi evaluación era, porque iban a captar a algunos de los graduados ya para comenzar a hacer programas. Y yo salí muy mal. Y me dijeron, no, por el momento no. Y Andy Vargas, a quien le agradezco eso toda la vida, creo que ahí hizo un giro mi carrera. Andy Vargas dijo, este es el que yo quiero, y me lo llevo de estadístico. Y comencé, imagínate, estaba muy verde, y yo no tenía tiempo ni siquiera, casi todos los compañeros míos del curso, que hoy son ya profesionales, ahí estaban Héctor Villar, Pavel Otero, casi todos los que son contemporáneos conmigo estaban en ese curso. Y bueno, cuando ya yo estoy terminando esa época, que decía, bueno, ya terminé, Andy me dice, no, te vas conmigo de estadístico. Era William Vizoso, Andy Vargas y yo en las estadísticas. Y entonces en aquellos años se jugaba en todos los municipios, aquella serie nacional que se jugó en todos los municipios. Cada vez que llegamos a un lugar bien intrincado, Andy me decía, yo me siento mal, hoy narras tú. Y me decía, esto por aquí no, aquello tampoco. Y me fue dando cursos de superación. En esa temporada él me hizo narrador, él con William. Fue una época muy bonita porque estaba aprendiendo, sintiendo a la gente. Cuando la serie nacional llegaba a un municipio, que era una fiesta, y de esa forma llego a la Coco como estadístico. Al otro año ya me contratan como narrador, y no pasó creo que ni 2 años, y Wilfredo Gil, que era el director de la COCO, me pone al frente de los deportes en la COCO. En aquellos años la COCO transmitía muchos deportes, éramos invitados a todos los eventos nacionales, y se da la oportunidad de que yo vaya a unos Juegos Centroamericanos, a un centrobásquet en Jamaica, en el año 2006. Y estando allí, a mí no me conocía nadie. Yo era un narrador de la COCO que además acababa de comenzar, estaba dirigiendo los deportes, hacía algún programa, pero no era todavía muy conocido.
Y empiezo a escribir allí para el periódico Granma, mandaba notas para el noticiero deportivo, las mandaba a ver si me las publicaba. Cuando yo vi el primer periódico Granma, todavía los tengo guardados en mi casa, que decía enviado especial Evian Guerra, aquello era un orgullo tremendo. Y recuerdo que lo disfruté tanto como el primer día que me paré detrás de un micrófono. Yo había hecho pruebas en Prensa Latina de redacción cuando estaba haciendo el diplomado de periodismo, y eso me facilitó las cosas, ¿no? Había podido prepararme para redactar. Y estando allí ya en Jamaica, comienzo a escribir en el Granma, a hacer notas para el noticiero deportivo, que me imagino que a lo mejor hasta Aurelio las mencionó en algún momento en un noticiero deportivo y no sabía de quién estaba hablando. Pero cuando yo regreso de Jamaica, recuerdo que estaba Renier González en la redacción todavía, cuando aquello, imagínense, yo era el jefe de Renier González, qué difícil era aquello. Y me dice, te van a invitar a hacer un noticiero deportivo en la televisión. A mí me parecía increíble. Yo nunca lo había pensado, la verdad. No lo había ni soñado. Llevaba apenas 3 años en la radio. Pero asumí el reto. Era un fin de año. Estábamos en una actividad de la UPEC, algo así. Y fue cuando Renier me lo dice. No sé, quizás un 20 de diciembre. Y me dicen, el 24 de diciembre vas a debutar en Buenos Días, la revista de la mañana. Ah, perfecto. Y fui para allá. Te miento. Debuto en el noticiero deportivo. Me mandan a hacer un noticiero deportivo a modo de prueba. Hago el noticiero deportivo sumamente nervioso. Yo nunca había visto un teleprompter. Yo había pasado 2 veces las 2 emisiones anteriores a ver cómo funcionaba. Me paré detrás, miré. Hago el noticiero. Y cuando bajo me encuentro con Héctor Rodríguez. Y me dice, con aquella voz, yo nunca lo había visto delante de mí. Y me dice con aquella voz, no recuerdo a nadie que haya hecho televisión por primera vez y lo haya hecho lo bien que tú lo hiciste. Aquello me impactó. Héctor Rodríguez siempre fue un narrador que yo admiré muchísimo. Y eso me hizo ganar mucha confianza. Yo recuerdo que en aquellos años Rodolfo era el jefe de la redacción, estaba haciendo la entrega para Alejandro Lazo. Y yo le decía a Rodolfo, no hay problemas con que me pague o no. Lo mío es comenzar a hacer noticiero. Y él me decía, no. Los noticieros que tú hagas, si lo haces con la calidad que hiciste vas a seguir y vas a cobrar todos los noticieros. Y me fue dando mucha más confianza. Llegó el momento en que yo había tenido la retroalimentación individualmente de muchos de los narradores que yo admiraba, que estaban en la televisión desde hacía muchos años. Y así comencé. Me dieron ese noticiero deportivo, no pasó una semana, ya estaba haciendo Buenos Días. Y al mes estaba haciendo el Estelar. Y comenzó a abrirse, las puertas se me abrieron así, de esa forma. Pero lo que más me impactó fue que Héctor Rodríguez, a partir de ese momento, estuvo muy pendiente a cada cosa que yo hacía. Hasta el punto que un día me dijo, tú vas a ser mi sustituto en el béisbol. Todavía lo digo, me hizo. Porque imagínate, el narrador que toda la vida yo había admirado tanto, que te diga eso, me cuesta trabajo decirlo. Un saludo tengan todos, amables televidentes, muy buenas tardes. Strike cantado. Una responsabilidad tremenda. La televisión te cambia la vida. Yo recuerdo que estuve una vez en una situación personal bastante delicada y no estaba acostumbrado a los medios, que todo el mundo te conociera, y llegué a un lugar pensando que nadie me conocía y me dicen, escucho un comentario que dicen, si Evian está aquí, nosotros estamos bien. Ese día yo entendí que tenía que mirar a los lados y tenía que pensar 2 veces cada acción que iba a hacer en mi vida. Te conviertes para algunas personas incluso, en una referencia. Me he encontrado mucha gente que le ha puesto Evian a su hijo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Un nombre tan complicado. Mucha gente me ha dicho, mi hijo se llama Evian por ti. Cada día entiendo que es una responsabilidad mayor.
Una responsabilidad que asumo, pero que cuesta un trabajo tremendo. Ese es mi béisbol y Cuba lo goza. Campeón, Cuba sí, el jonrón. Ese es mi béisbol. Toda la vida. Muy exigente, una persona implacable cuando te ponía un plan. Y yo recuerdo que cuando yo le dije, estaba estudiando en la universidad, y le dije, ahora quiero ser narrador. Yo había pasado por varias profesiones. Y le digo, quiero ser narrador. Me dijo, no, tú estás loco. Usted va a estudiar en la universidad, se va a graduar y va a ser de los mejores. Y ya había, bueno, Andy me había dicho que me iba de estadístico con él. Él estaba en el exterior, era médico, era jefe de una misión y él me dice, yo voy a ir a Cuba y voy a hablar con Andy. Y si él no me asegura, él conocía a Andy, era un tremendo seguidor de la pelota, lo conocía por los medios, ¿no? Y dice, yo me voy a ir a sentar ahí con Andy. Y si Andy no me dice que tú vas a ser de los buenos, olvídate que no vas a ser narrador. Ya yo era un hombre, me había graduado ya de la universidad. Y así fue. Vino, se sentó con Andy y Andy le dijo, déjamelo a mí. Y bueno, ya después que comienzo en la televisión volvió a hacer lo mismo. Recuerdo una vez que nos sentamos, estaba Andy, estaba Rodolfo, que estaba al frente de la redacción, y él le hizo la misma pregunta. Le dijo, dime, tú tienes mucha experiencia, tú tienes muchos años ya en esto, dime si tiene para llegar, si no, ahora mismo él no va a ser más narrador. Y sabes que una de las cosas que más disfruté fue que cuando llegué a los Juegos Olímpicos de Londres, él se perdió una transmisión, esperando cada vez que yo hablara. El viejo fue aquí muy especial. La plaza de Martel, o en el Parque Central, en el barrio Muchacho, o en tu pueblo natal. El problema es que ha cambiado hasta la sociedad, y yo creo que tiene mucho que ver con las redes sociales. Hoy, lamentablemente, yo diría que se ha perdido el sentido del respeto a la otra persona. Y aquella afición se extraña, sobre todo porque ahora uno está mucho más cerca de los protagonistas. Y nadie se imagina, cada vez que usted ofende a una persona por las redes sociales le llega. Y tú ves a un pelotero sufriendo, porque lo he visto, un pelotero sufriendo porque están diciendo algo que es injusto. Porque se ponchó y le gritaron barbaridades y a veces ofenden a un familiar que está enfermo. A veces la gente no tiene la noción de lo que puede influir eso en el ser humano que está detrás de un pelotero, que es su trabajo, pero que detrás de eso hay los mismos problemas, tenemos todos. Y yo creo que vamos en un camino que no es solamente de Cuba, se ha perdido mucho en este aspecto de respetar a la otra persona. Yo creo que se parece mucho más a lo que estamos viviendo hoy. El mundo de hoy no se parece al de hace 20 años y creo que tiene que ver mucho con la tecnología, que nos ayuda mucho, pero también nos hace mucho daño en todos estos aspectos. Ya está listo. Le tira, levanta un fly al right field, largo, atrás Peñalver, sigue atrás, se pega la cerca.
A esa. Olvídenla. Parecía que iba a saltar Peñalver, pero era imposible. La pelota del otro lado, 2 más para Camagüey, se van delante, 3-1. El envío le da muy bien hacia la banda contraria, una recta de 93. Están mandando al hombre para la goma, responde una vez más las dos. Ney Gutiérrez las ha empujado Cepeda. El juego 5-2. Yo disfruto mucho de transmitir del latinoamericano y no tiene que ver con los equipos, tiene que ver con el ambiente del latinoamericano. Aquel juego industrial Camagüey de hace unos años que se repletó, eso marcó mi vida. Yo nunca había visto una cosa igual, porque a mí no me dejaban entrar al estadio. Yo recuerdo que el policía, había un policía en la puerta. Aquello era una barbaridad, no había manera ni de llegar a la puerta. No sé, 2 horas antes, 1 hora y media antes del juego. Y me dice, ¿y la credencial suya? Y le digo, ¿qué credencial? Aquí no han dado ninguna credencial, es la misma del primer día. Ah, pues entonces no puede entrar. Yo recuerdo que le dije, ¿tú conoces a algún colega tuyo, sabe algo de deporte? Para que te diga que yo soy el que voy a narrar el juego. Y son cosas que pasan, yo creo que eso sorprendió. Aquella afición, aquella cantidad de personas que fue ese día al Latino, yo creo que sorprendió a todo el mundo. Se esperaba una gran concurrencia, pero es que había un estadio dentro y otro fuera. Y es que el Latino tiene eso. Todo el que ha hecho algo en el Latino, lo mismo un árbitro, un pelotero, un narrador, cualquiera que tenga algo que ver con el latinoamericano, sabe que ahí es como un coliseo y donde te exige al máximo. No había tenido la oportunidad hasta hace muy poco de transmitir desde el Guillermón Moncada. Impresionante. Me ha tocado una etapa en la que ya Santiago, como narrador, que Santiago no tiene los mismos resultados. Pero estuve hace un tiempo en el Guillermón y también me impactó el ambiente que se crea ahí. Yo creo que tiene que ver también por la manera en la que vive esa afición, porque han sido muy ganadores por años. La forma en la que esa afición gana, vive los juegos, lo que influye en el ambiente que se crea. Lo que no quiere decir que tú ves un estadio lleno donde quiera y te impacta y te exige más. Pero creo que como el Latino y el Guillermón Moncada en este momento, para mí al menos, son los 2 escenarios más tensos, los más difíciles, que tú ves al pelotero tratando de poner todo lo que tiene, porque si no tienes al público ahí mismo gritándote cualquier cosa. Le tira batazo largo por el right field, atrás ya Michel. A esa. Olvídenla. A esa. Olvídenla. Mira, a mí siempre, yo tuve la oportunidad de que Héctor Rodríguez me ayudara mucho, pero estuve en el curso con Eddie Martín. Fue quien me dio clases de narración y después fue Rodolfo García. Fueron los profesores de narración de ese curso. Y yo tenía mucha admiración porque yo veía todas las transmisiones de béisbol. El conocimiento que tenía Eddie Martín era tremendo, porque no solamente por el conocimiento, por sus estudios, es que vivió todo lo que estaba. Él había visto toda la pelota después de que comenzaron las series nacionales y muchos años antes. Por lo tanto, cada vez que hacía una anécdota, muchas veces decía, yo recuerdo porque estaba ahí, yo recuerdo porque lo viví. Y eso me llamaba muchísimo la atención, eso es un privilegio para un periodista. Pero en la narración, cuando Héctor Rodríguez no estaba en la pelota, por alguna razón, que faltaba muy poco, pero cuando pasaba, yo sentía que faltaba algo. Y ese estilo de narración a mí me marcó. Siempre quise tener, digamos, algo de Héctor Rodríguez en mi trabajo como narrador. Una vez se lo dije y me dijo, no, eso es un problema tuyo. Tú ahora solo describe, no vayas más lejos. En la medida que avance el tiempo, tú mismo te vas a dar cuenta qué frase, qué comentario a la gente le gusta. Y cuando tú te des cuenta que un comentario o una frase a la gente le gusta, esa fíjala, esa se tiene que quedar. Y bueno, recuerdo que esa frase para el jonrón salió, porque es muy difícil poder predecir algo. Y el primero que me dijo, esa frase tiene, fue Rodolfo García.
yo recuerdo que había esa frase tenía como 3 o 4 palabras más. Y Rodolfo me dijo, recórtala, déjala lo más corto posible. Bueno, ha sido la frase que yo creo que llego a los lugares, a veces no me dicen que vean, me dicen la frase. Algo que disfruto mucho porque al final te das cuenta que la gente sigue tu trabajo. Las redes sociales hoy permiten que lo mismo el que te va a criticar como el que te va a elogiar tu trabajo, pues también te lleguen esos comentarios. Y esa frase ha sido parte indispensable de estos años de trabajo. Estimados amigos, no se muevan del dial. Manténganse con Rebelde. Prepárense para el segundo juego. El juego final del calendario que va a decidir el campeonato con los equipos Villa Clara e Industriales disputándose el banderín de esta temporada por Rebelde, al ritmo de la vida. Mira, Cuba tiene un potencial tremendo en esta profesión. Lo que ocurre es que es muy empírica. Esta es una profesión que no se estudia. Es una profesión que tú la tomas como complemento después de haber hecho casi todos. Tenemos una vida, estudiamos una carrera que no tiene nada que ver en la mayoría de los casos con el periodismo. Y entonces llegas aquí porque te inclinas por el deporte, porque te gusta, pasas a un curso y te da herramientas, pero no es necesario para la responsabilidad que tiene. A mí me parece que uno de los aspectos más importantes es comenzar a buscar la forma que la narración y el comentario deportivo se estudie. Ya no solamente, no estoy hablando desde el punto de vista de la locución, que muchas herramientas se dan desde el punto de vista teórico, no. Me refiero al estudio profundo de estar, como mismo se hace un diplomado de periodismo, un diplomado de narración deportiva que no puede ser menor de 1 o 2 años. Porque la cantidad de herramientas que necesita un narrador deportivo para poder convencer al televidente que no va únicamente de deporte, porque tienes que saber de deporte, pero tienes que saber de locución, tienes que saber decirlo, tienes que saber hasta cierto punto poner una dramaturgia en una narración, saber cuándo subir, cuándo bajar. Yo te lo puedo decir desde el punto de vista teórico en 2 horas, pero para que tú puedas formarte, para que tú puedas entrenarte y para que tú puedas salir directo a los medios, lleva tiempo. Y eso hoy se viola. Y creo que se ha violado siempre. Lo que ocurre es que Cuba tiene una cantera de talento en este aspecto muy grande. Hoy muchos nos critican, y yo siempre digo, nos critican, pero el nivel de comparación del narrador deportivo en Cuba es con los mejores del mundo. Porque las transmisiones internacionales que pone Telerebelde son con las cadenas generalmente ESPN, las principales cadenas que transmiten deporte. Ahí están los principales narradores de habla hispana. Ese es el nivel de comparación al que estamos sometidos nosotros, que me parece que es muy bueno porque al final te exige más. Pero muchas veces los criterios que tú lees son injustos porque uno lo ve cuando va a un evento internacional. Tú te codeas con muchos colegas y yo te puedo garantizar que el nivel de los narradores cubanos está a la par del mundo. Lo que ocurre es que nosotros tenemos un bagaje muy amplio. En el mundo la gente te hace 3, a lo sumo 4 deportes. Aquí, por las características de nuestro país, nosotros hacemos todos los deportes que hagan falta. Y cada vez que tú haces un deporte, tienes muchos especialistas del otro lado mirando. Pero en sentido general, como gremio, yo te puedo asegurar que Cuba tiene mucho talento. Lo que ocurre es que hoy estamos violentando la formación mucho más que antes, porque yo recuerdo que mi curso de narrador deportivo duró hace, no sé, año y un poco más de un año, con irregularidades, como te comentaba, es decir, a veces se suspendía, pero los profesores eran los mejores. Tampoco me parece bien que hoy, por ejemplo, muchas veces se exige por los medios que no está escrito, pero se exige. Fulano lleva 20 años, ya tiene que ser primer nivel. Es difícil porque hoy los salarios dependen de los niveles, pero también creo que es muy complejo si usted empieza a dar primer nivel por todo el país sin tener la calidad. Y yo te pregunto, ¿cómo un narrador que nunca narra, porque en las provincias se narra poco, cómo se hace primer nivel si no lo hace habitualmente? Entonces, para llegar a eso,
tendrán que suceder muchas cosas y entre ellas que los telecentros puedan sumarse cada vez más a hacer transmisiones para su territorio. De lo contrario, el narrador o el periodista que está haciendo esta función puede tener muchos años de experiencia, pero le va a faltar esa práctica necesaria para poder llegar a obtener ese galardón máximo. Y en ocasiones tú te das cuenta que se le otorga ese tipo de evaluaciones a personas que lo hacen muy poco y en ocasiones, lamentablemente, que tampoco todavía están en condiciones para llegar a ostentar un primer nivel. Le dan un turno que puede ser importante para él. Le tira, levanta un fly largo entre Left y Center. Va atrás Almeida, sigue corriendo, se va alejando. ¡A esa! ¡Olvídenla! La sacó Muñiz entre Left y Center. El turno de su carrera hasta ahora. En la gran final, quinto juego, desaparece la pelota y pone delante a Matanzas. 3 carreras por 2. Se vuelve un manicomio. El Victoria de Girón. Cuando comenzó la COVID, llegó mi relación más directa con las redes sociales. No había forma de llegar al ICRT. Allí estaban trabajando un grupo muy reducido de personas. Y yo quería que el programa nuestro continuara. No tenía forma de hacer llegar las imágenes. Entonces hice un set improvisado en mi casa. Empecé a presentar el programa desde ahí, preparaba los materiales en mi casa, lo subía a YouTube, lo descargaba en el ICRT y esa fue la manera de hacer llegar todos los materiales al ICR. Pero ocurre que me daba cuenta que en la medida que pasaban los días, las personas se interesaban en ese contenido. Cuando pasaban una semana por X o por Y, no subía un contenido, la gente me escribía. Y empezaron a suscribirse al canal. Y yo dije, bueno, pero si les interesa, quiere decir que hay un público que necesita esto aquí en las redes sociales. Porque al final era lo que iba a salir por televisión. Lo descubrí, yo no tenía conocimiento ninguno, ni de edición, ni de cámara, ni de audio, de nada. Y empecé a hacer mis primeros pasos en este aspecto. Alejandro Lazo, que es uno de los directores más experimentados que hay en el canal, como está junto con nosotros en las transmisiones, y además él le gusta también estos retos, pues cogió el celular y empezó a secundarme. Íbamos a los bancos a preguntar. Y tú sabes que en la medida que fue pasando el tiempo me di cuenta que complementa muy bien mi trabajo. Porque estando ahí en el dugout, tú te enteras de historias que ni te imaginas si estás en la cabina de transmisión. Y el pelotero se te acerca y te dice, entrevístame porque yo quiero decir tal cosa. Y a veces no te dice algo que pueda salir por televisión porque son hasta problemas personales. Pero te das cuenta que hay un mundo paralelo al que es muy difícil acceder y que en la medida en que tú te acercas a ellos ganas su confianza y por lo tanto puedes hacer mejor tu trabajo. A la misma vez te acercas a la gente, porque entonces la gente te escribe y te dice, ¿por qué no entrevistas a fulano? De Mengano nadie se acuerda. Hace poquito entrevisté a Yaciel González en Los Guineros y me escribieron una cantidad de personas tremendas y me dicen, alguien se acordó de Yaciel González. Tú que eres periodista, Aurelio, que lleva tantos años en estos menesteres, a veces la entrevista que más impacta no es la que tú esperas. Eso te sorprende. Bueno, he vivido tantos momentos especiales haciendo este tipo de trabajo, interesándome en el dugout por la situación de cada equipo, que te digo, en un futuro inmediato no veo mi trabajo si no es haciendo esto. Me parece algo en este minuto indispensable, porque además la gente se siente más cerca de los peloteros a través de ti, y yo creo que ese es uno de los objetivos. Granma tiene el título a 90 pies, en 2-1, le tira, levanta un fly largo por el right field, la bola se va alejando, pica, y Granma regresa al título de Cuba. 3 finales, 3 campeonatos, los alazanes son los campeones de la Serie 60 de la pelota cubana, y uno de sus héroes está surgiendo para convertirse en grande, Guillermo García. Lamentablemente, narración de béisbol no me ha tocado todavía fuera de Cuba. Me ha tocado la etapa más difícil, yo creo. Y todavía me queda eso. Pero cada vez que me toca narrar una final de la Serie Nacional,
para mí es un momento especial. En Cuba narramos 2 y tú no sabes si se va a acabar en el primer juego, en el cuarto juego, en el quinto, en el sexto. Pero ya cuando empieza la final tú dices, si me toca, hay que estar tratando de complacer a ese público que está esperando que tú le des el extra. Yo te puedo decir que puedo comparar las emociones de una final de la Serie Nacional con cualquier emoción de otro deporte o del mismo béisbol a nivel internacional, porque resulta que la gente lo vive con tanta pasión que tú no puedes estar, no tendrías sangre en las venas si no te involucras en eso. En 3-1. Le tira Rolling por tercera. Se puede acabar el campeonato. La tiene Abreu. Aquí viene el disparo a primera. Granma. Otra vez. Es el campeón de Cuba. Retienen la corona los alazanes ante su estadio. Remontada histórica por primera vez en la historia del béisbol cubano. Un equipo gana sexto y séptimo ante su público. Hoy no se duerme para los alazanes de Granma. Este equipo cada vez que ha llegado a la final ha ganado 4 finales, 4 títulos y llevan en brazos a Carlos Martí, que se ha impuesto a un momento difícil en su vida porque su señora madre ha estado muy delicada de salud y él no ha abandonado a sus alazanes. Felicidades, granmenses, otra vez son los campeones de Cuba. Y por eso yo te digo que cada una de las finales que me ha tocado, recuerdo la que ganó Las Tunas, que aquello fue una fiesta tremenda. La final que ganó Matanzas, bueno, creo que las 2, pero una de las más sonadas, esa, la primera que ganó Ferrer, aquello fue algo que te marca. Pero tengo que decir en mi béisbol que la narración que traspasó, digamos, mis expectativas fue la de Mijaíl López, sobre todo ahora en Tokio. Claro, la magnitud de lo que hizo siempre es la materia prima necesaria para que tú puedas hacer tu trabajo. Pero no hay dudas que es incomparable. Se acabó la espera. Mire que se habló del duelo Mijaíl López, Risa Cayal. Pues aquí está. Aquí está el turco. Lo ha ganado todo. Fijamente y le dice a Cayal, busque contacto, ataque, no se deje impresionar. Mijaíl, ¿a quién no impresiona el cubano? Fíjense cómo lo mira. Miren cómo lo mide. Saque el brazo, punto para Mijaíl cuando quiera. Punto para Mijaíl López. Es como Mijaíl va hacia adelante y Cayal hacia atrás. ¿Quién para al gigante de Herradura? Le piden la pasividad. En la mesa lo miran y le dicen, estoy de acuerdo. Punto para Cuba. Mijaíl 2, Cayal 0. Es ahora o nunca para Risa Cayal. 1-0-5. Tremendo combate el que están dando, tal como se esperaba. Cierra el agarre Risa Cayal, a ver si le quedan fuerzas para buscar el desbalance. A la fuerte Cayal, tiene que romper el ángulo. Vean al entrenador, no aguanta. Está diciéndole arriba y él lo mira y le dice, pero ¿cómo? Si está sembrado en el centro del colchón. ¿Quién mueve al gigante de Herradura? Quedan 10 segundos. Atención Cuba. Otra vez Mijaíl López. Cuarta final. Lo vuelve a disfrutar antes de tiempo. Demuestra que es el número 1 del mundo. Pasaron los años, pero no parió su calidad. El 1 en el mundo en 130 kilogramos. Mijaíl López. Yo cada vez que lo veo le digo, gracias a ti, hoy la gente me conoce. Parado al pecho. El lanzamiento, aquí viene, le tiro con el batazo, alto, largo, y aquí se va. Vamos a ver, se pega, mete la pelota en la gradería del left field con el juego 6-5. La situación del béisbol en Cuba es muy similar a lo que le ha ocurrido al país. El béisbol es parte indispensable de Cuba. Si Cuba está en una crisis, el béisbol tiene que estar en una crisis. Si hay un éxodo masivo de personas al exterior, tiene que haber un éxodo también en el béisbol. Para mí el béisbol únicamente va a lograr salir adelante como mismo se está pensando a nivel de país. Si hoy Cuba tiene un presente y tiene un futuro inmediato pensando en la emigración, y por eso cada vez están tomando un papel más importante en las decisiones inmediatas que tiene el país, yo creo que el béisbol es lo mismo. Cuba cada día está involucrando más a sus emigrados y el béisbol tiene que hacer lo mismo. Cada caso es muy puntual, pero yo creo que en la medida que nosotros podamos hacer que todos esos peloteros que fueron formados aquí y que están hoy jugando en el exterior puedan hacerlo por Cuba,
nuestro béisbol se va a refrescar. Tenemos un problema grande, y es que en la medida que tú convocas peloteros que están jugando en el exterior, menos de los que están aquí pueden ser convocados al equipo Cuba. Pero la solución del béisbol cubano no está en un equipo Cuba. La solución del béisbol cubano está en que el momento en el que muchos de estos peloteros puedan desarrollarse en alguna de las ligas del exterior, van a poder mejorar. Pero lo que sí me queda claro es que la pelota cubana, esta liga élite que no tiene público, los números de la liga élite están muy similares a la liga venezolana, por debajo de la liga del Pacífico, pero no con distancia, y estamos hablando de una liga que solamente tiene peloteros cubanos con la misma dificultad que tienen estas ligas del Caribe, que los mejores peloteros se van. Lo que ocurre es que en México se van sus mejores peloteros y los suplen con peloteros de otras nacionalidades. En Cuba siguen jugando los mismos. Los peloteros cubanos tienen un mérito indiscutible, y es que ahora usted ve la liga élite, las condiciones de la liga élite no son las mejores, pero usted está mirando que los peloteros están tirando con mucha frecuencia. Hay lanzadores de 90 millas, hay jugadores talentosos que serían firmados sin duda para jugar, quizás no en ligas menores, pero sí para jugar en México, sí para jugar en Dominicana, muchos de los que están aquí. Por lo tanto, el talento está ahí. Yo sé que es polémico, pero como mismo, reitero, como mismo Cuba se está abriendo a la emigración, el béisbol tiene que abrirse a esa emigración. Parado el pitcher, el lanzamiento, ¡tirando! ¡Oro olímpico! El béisbol toca la gloria olímpica, otra vez, con este ponche, a Brian Kidman, oro olímpico para Cuba. Estoy convencido que sí. Yo no estoy de acuerdo con decir que el béisbol en Cuba está en una crisis. Si estuviera en crisis no tuviéramos la mayor cifra de cubanos jugando en Grandes Ligas. Lo que ocurre es que el béisbol es un reflejo de la sociedad. El béisbol no se puede ver de manera independiente. Y si nosotros tenemos un éxodo por la crisis que hay, pero que es un éxodo similar al que está pasando en México, al que está pasando en muchos países de Centroamérica, ese éxodo es de todos los países que están en el área. Por lo tanto, la de Cuba se acrecenta más porque la situación económica en este momento es todavía peor. Pero esa misma manera en la que se está abriendo las puertas para los emigrados que quieren regresar a Cuba e incluso poner su dinero aquí para tratar de que esta economía pueda mejorar, eso mismo hay que hacer con el béisbol. Hay que acercar a esos peloteros que están jugando en el exterior, y yo creo que estos primeros pasos que se están dando rumbo al clásico van a ser fundamentales porque cambia, digamos, la panorámica y la expectativa de muchos. Habrá que buscar la forma de motivar al que está jugando aquí, pero estamos claros que al clásico va una nómina reducida y que por llevar a más de 20 peloteros de la Liga Élite no se va a resolver el problema, porque son muchos los que están jugando en la Liga Élite. Así que hay que buscar una forma, pero no va a ser que estos peloteros sean los que vayan al clásico. No lo creo, al menos es mi criterio. Le tira batazo largo por el right field, atrás ya Michel. A esa. Olvídenla. Le dan un turno que puede ser importante para él. Le tira, levanta un fly largo, entre Vicente, va atrás Almeida, sigue corriendo, se va alejando. A esa. Ese es mi béisbol y Cuba lo goza. Abatazón, De su carrera se gana en pelota. en la gran final de Ese este es juego mi de la pared de la pelota y Cuba lo goza. Ya está listo. Le tira, levanta un fly al right field, largo, atrás Peñalver, sigue atrás, se pega la cerca. A esa. Y Cuba lo goza. Olvídenla. Campeón, Cuba sí.